¿Alguna vez oíste tú, bueno, lo leíste, dice en el libro de Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo lo que provocaría en la vida de los hijos de Dios sería que estaríamos provistos de sueños y visiones de Dios? Cuando un hijo de Dios camina con Dios, entonces Él nos hace como los que sueñan. Y obviamente el soñar con el Señor, embarazarte de un sueño de Dios, no es mirar desde lejos algo que podría llegar a ser. Cuando Dios te embaraza de un sueño, entonces tú encarnas el sueño. No hay nada que se pueda hacer en la vida sin que alguien encarne ese hacer. No hay sueños que puedan realizarse sin que alguien no encarne el sueño. Todos podemos soñar que algo resulte o que algo llegue a ser, pero a no ser que haya alguien o gente, un equipo, un grupo que encarne el sueño, eso no se va a poder llevar a la realidad. Le preguntaron a un hombre cuánto había costado construir ese inmenso edificio que tenía buenos propósitos. Dice, no costó una cantidad de dinero, sino que costó casi toda una vida. Escuchaba al pastor Cash Luna decir que él, después de algo de 30 años recién, a ver cuánto le había costado escribir su libro. Dice, no me costó 1 año ni 2 años, me ha costado desde el momento en que nací de nuevo hasta ahora. Todo ese aprendizaje lo acumulé para entonces poder expresarlo en un libro, ¿no? Así que estamos yendo detrás de algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estamos armados de una visión multigeneracional. O sea, tenemos que, como ustedes y yo sabemos, vivir expectantes, como que si el Señor pudiese venir en una semana, pero tenemos que trabajar como que si fuese a demorarse 200 años. Así que para traer concreción de sueños que tienen el propósito de bendecir generaciones, nosotros no solamente trabajamos, caminamos en 2 alas. Caminamos en el ala de pasión por Jesús, y lo otro tiene que ver con la compasión por las personas. Eso definitivamente define el gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, o vas a amar a tu prójimo como yo te he amado. Fíjense cómo cambió la medida desde que viene el Señor Jesucristo y hace posible que hombres y mujeres pasen a ser parte de la nueva creación. Entonces ya la nueva creación no ama al prójimo como se aman a sí mismo. La nueva creación ama al prójimo como Jesús nos ha amado, porque la nueva creación, que somos los hijos e hijas de Dios, portamos con el amor de Dios en nuestras vidas, y lo que tenemos que hacer es aprender a liberar ese amor. Amén. Así que, como ven, mis queridos, para mí siempre ha sido así. Llegar a algún objetivo hay que pagar un precio inicial, y en el camino se empieza a sumar la gente, ¿no? Y en el tiempo hay personas que nunca sabrán cuánto ha costado lo que hoy día tenemos. Sin embargo, Dios sabe, ¿no? Y obviamente que también incluso Dios, en el juicio de los hijos de Dios, que es distinto del juicio ante el gran trono blanco, en el tribunal de Cristo, entonces van a haber recompensas para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no tendremos que tratar sobre salvación ahí. Salvación está resuelta desde el día en que entregamos la vida a Cristo, pero sí va a haber recompensas. Obviamente la recompensa que va a tener el apóstol Pablo, que no es la salvación, porque la salvación no es una recompensa, es un regalo, pero la recompensa o las recompensas que va a tener el apóstol Pablo van a ser muy distintas que las recompensas que tuvo el ladrón de la mano derecha que se arrepiente a última hora. ¿Se da cuenta? Sin embargo, van a haber responsabilidades en la eternidad. No vengo a hablar un mensaje escatológico, sino bien aplicado acá, bien de la tierra. Pero yo te hablo de que entonces Dios mira la fidelidad de tu corazón. La Biblia dice que si tú eres fiel en lo poco, vas a ser puesto en lo mucho.
David pudo matar al gigante Goliat, pero antes, en público lo hizo, pero antes aprendió a cuidar las ovejas de su papá, aprendió a ser fiel en las cosas naturales, antes aprendió a matar al oso y al león en privado, ¿cierto? Cuando venían, él cuenta el relato, cuando estos animales, mientras él era un pastor, estaba haciendo un oficio denigrante para muchos, estaba como en el anonimato, como que cuando vino el profeta a ungir a uno de los hijos de Elí, ni el papá se acordaba que parece que tenía otro hijo, lo mandan a buscar a última hora, pero David aprende a componer los mejores salmos en fidelidad, en lo secreto, en lo íntimo, en donde nadie lo ve, donde no hay luces, donde no hay cámaras. Él tuvo todo su entrenamiento en ese campus donde las cosas no las ve más que Dios. Los hombres miramos las apariencias, pero Dios mira el corazón. Así que ahí David cuenta que cuando un oso o un león venía y arrebataba a una de sus ovejas, las de su papá, él se sabía un perfecto mayordomo. Él sabía que él vivía para Dios y él también era responsable de lo que pertenecía a su papá y de lo que su papá terrenal había puesto bajo su responsabilidad. Él le dice a Saúl: yo puedo ir a matar, yo puedo hacer frente a ese gigante. ¿Y sabe por qué puedo hacer frente a ese gigante? Porque cuando un oso o un león agarraba una de las ovejas de mi papá, yo iba detrás de él y le agarraba de las quijadas, dice, y le arrebataba al oso o al león. Y si yo lo hice eso en privado, entonces yo puedo hacer esto con este gigante que más encima es un incircunciso, que más encima no está bajo ningún pacto, no cuenta con la bendición de Jehová. Qué maravilloso. Hoy día entonces no saben ustedes, yo cada vez que voy a exponer una palabra, en el día o en la semana cuando mi esposa no me ve en todo el día, es que dice que está en el proceso de parto. Pero yo estoy preparando la palabra. Entonces hoy día fue proceso de parto. Pero me voy a lanzar. Voy a continuar con la idea que tuvimos el domingo pasado, que Dios, porque la idea es edificar a la iglesia. No vamos a dar por sentado. A ver, me falta el tiempo para decirles cosas a ustedes, pero vamos a entrar en 3 meses de reordenamiento de esta casa. Por eso que recién en mayo comenzamos la escuela ministerial. Ya llegó el pastor Cristian, llegó el pastor Marco, ya nos juntamos, nos vamos a juntar a partir del día lunes y ya empezamos full a hacer todo un ordenamiento y vamos a tener todo un proceso de 3 meses discipular. Entonces vamos a repasar muchas cosas que tienen que ver con nuestro compromiso, con nuestra consagración, con nuestra santidad, con el señorío de Cristo, con el reino de Dios, con el tema de la sujeción. Y obviamente también queremos que ojalá todo el mundo que es de esta casa esté bajo cobertura. Entonces, por esa razón, mis queridos, hemos dado un alto de escuela ministerial y la escuela ministerial va a venir con un nuevo contenido también. Así que nos están esperando varias cosas. Y hoy día entonces continúo con esto que creo que debe ser pero demasiado importante. Poner a Dios primero, número 2, ¿no? Porque el mensaje anterior es poner a Dios primero, número 1. A ver si pones el título, por favor. Ya, poner a Dios primero 2. Fíjense que hemos enfatizado de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Primero en nuestra economía, primero en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, primero en nuestro trabajo, primero en nuestras finanzas. Dios debe ser el primero. Y en el mensaje anterior nosotros vimos la historia quizás la que más resaltó es la ida de Elías a estar en la casa de la viuda de Sarepta. Muy interesante el relato porque extraímos de ahí, ustedes que espigaron esta palabra en los grupos de conexión, seguramente tocaron este primer punto que era de que Dios no envió a Elías a la viuda para que ésta ayudara al profeta Elías. Todo lo contrario, Dios envió a Elías a la viuda para que Dios pudiese proveer para la viuda. Mire qué interesante. Dios le da a la viuda la oportunidad de poner sus finanzas en el orden bíblico para poder ayudarla. Por eso que el profeta, al hablar con la viuda y la viuda contarle su condición precaria que ella tiene, entonces el profeta le dice: bueno, de lo que tienes, dame a mí primero. Está trayendo la idea de poner a Dios
primero. La pregunta es, cierto, y nos hicimos, ¿podía Dios enviar a Elías a la casa de un millonario de la zona para que lo sustentara? Por supuesto. Dios tenía múltiples maneras de poder sostener a su profeta, ¿no? Nos hacemos la pregunta, ¿cómo fue que Dios proveyó a Elías antes de la viuda? Y el relato dice que los cuervos venían y lo alimentaron trayendo pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Se recuerdan de eso? ¿Cierto? ¿Cómo Dios proveyó a Elías después de la viuda? Ahí en primer libro de Reyes 19, del 5 al 6, dice, cuando ya Elías había confrontado y había matado a los 450 profetas de Baal, más 400 profetas de Acera, ¿cierto? Y Jezabel le había dado una tremenda amenaza. Entonces Elías ya estaba como cansado, agotado después de ese gran avivamiento, dice, y echándose, a ver si me ayudas con el texto, te voy a agradecer muchísimo. Dije, primer libro de Reyes 19, del 5 al 6, dice, Elías echándose debajo del enéboro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, Dios sostuvo a Elías con comida de ángeles después de la viuda. Antes de la viuda los cuervos traían para comer. Después de la viuda, milagrosamente, nunca le faltó el alimento, nunca le faltó el agua en medio de la gran sequía. Y después de eso, los peores momentos, vino un ángel que le dio que comer a Elías, y dice que con ese alimento Elías pudo caminar por 40 días y fue fortalecido solamente por una comida de ángeles. O sea, a Dios le sobraba las posibilidades. Entonces, ahora vemos a Elías en este relato, ¿cierto?, delante de la viuda pidiéndole agua y pidiéndole pan. Y ella le responde así, le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, dice, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Lo que estaba haciendo Elías, o Dios a través de Elías, es que le estaba enseñando a la viuda a poner a Dios primero, porque poner a Dios primero es un principio que lo vamos a encontrar en toda la Biblia. El honrar a Dios primero hace la total diferencia para ver milagros en tu vida y, escúchame, y en tus finanzas. Aprendí que en un seminario teológico serio, para poder validar a un ministro de Dios, a alguien que pudiera venir al ministerio, le hacían un examen donde le hacían preguntas, y en eso estaban incluidas las finanzas. Si de un 100% él estaba mal en las finanzas, le quitaban un 60% del puntaje. Así de relevante es el tema de las finanzas, y por eso que yo creo que es tan importante, porque Dios desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Estamos en un tiempo en que vendrá la transferencia de riquezas, en que Dios tomará las riquezas de la mano de los impíos y las pondrá en la mano de los justos. Pero ¿de qué justos? ¿Cómo tenemos que hacer con esto? ¿Qué tenemos que entender? Puede parecer a veces un poquito trabajoso tocar este tema, más bien a veces se quiere aprovechar este tiempo para temas inspiracionales. Sin embargo, yo quiero construir, edificar tu vida, tu mente, tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas ser firme y próspero en esta área también. Ahora, fíjate, ¿cuáles fueron las consecuencias de poner a Dios primero para la viuda, por ejemplo? Porque la viuda hizo como el profeta le dijo. Dijimos que sucedieron 2 cosas. Primero, la primera consecuencia positiva para la viuda fue suministro, porque dice el relato ahí en Primera de Reyes 17:16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mira lo que tiene que hacer esta viuda. Primero recibe al hombre de Dios. Ella está esperando morirse con el único hijo de su vida, no tiene nadie más que su hijo.
tiene en su casa un poquito de harina y un poquito de aceite, ni siquiera está preparado eso, y se aparece el hombre de Dios y le desafía a que lo que tiene lo suelte y lo siembre, se lo dé a ella primero. Yo aprendí que Elías después se quedó en la casa de la viuda, y el hijo, la viuda no sabía que el hijo estaba enfermo, de manera que Elías se queda 2 años en esa casa, que era más o menos el periodo de la hambruna que hubo. Y yo creo que todos los días la viuda se levantaba en la mañana, metía la mano en la tinaja y había harina, y movía la vasija y había aceite. Así que hacía el pan y se acordaba que había que darle al profeta primero, porque el concepto de dámelo a mí primero tenía que quedar bien impregnado, porque Elías para la mujer representa a Dios. Dame a mí primero. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de poner a Dios primero para la viuda? Suministro, el suministro, la provisión, ¿no? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Escúcheme, nosotros tenemos una promesa como casa, una promesa de provisión, del sustento para la visión. Pero te voy a decir una cosa, a no ser que nosotros, esta promesa está condicionada a nuestra fidelidad. Si nosotros ponemos en práctica los principios de administración o principios de prosperidad que hemos aprendido en el tiempo, entonces nunca faltará la provisión para esta casa como hasta ahora. Yo me esfuerzo por ser un dador, más de lo que la legalidad me lo exige. Yo ni loco no dar mi diezmo a mi pastor y dar ofrendas generosas, porque yo entiendo también que la bendición viene desde quien representa una colectividad, un grupo, desde la cabeza. Entonces yo no solamente ministro pensamientos, yo ministro espíritu, yo ministro bendición, y para eso entonces tengo que mantenerme en eso de nunca parar lo cíclico, de seguir sembrando, pero tú también tienes que convertirte en una persona generosa. Para eso tenemos que aprender hartas cosas con respecto a dinero, con respecto a finanzas. Así que es interesante, porque las consecuencias de poner a Dios primero para la viuda fue primero suministro y segundo protección. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de muerte salió de su casa y el espíritu de resurrección se manifestó. No olvidemos que el hijo de la viuda más adelante enferma y muere. Y dice que Jehová oyó la voz de Elías, porque Elías ora por el niño, y el alma del niño volvió y el niño revivió. Eso quiere decir entonces que la protección estuvo también en la casa. Y es lo mismo que dice Malaquías con respecto al diezmo. Diezmo habla de poner a Dios primero. Diezmo, el 10% de tus ingresos, ¿cierto? Dios primero. Yo no pago todo y después digo, a ver lo que me sobra, si se lo doy, Dios comprenderá. No hago así. Hay 2 cosas que tú puedes hacer con tu diezmo. Diezmo no es tuyo. Tú no das el diezmo, tú devuelves el diezmo porque no es tuyo, es de Él. ¿Ves? Puedes hacer 2 cosas, darlo a quien corresponde o quedártelo, ¿no? Quedarte con lo que no es tuyo. Bueno, pero el tema es interesante porque las mismas cosas suceden con el diezmo. Es como te dije, el suministro y también la protección. Dice, traiga los diezmos al alfolí, dice. Eso aparece en Malaquías 3 del 10 al 11. Hay alimento en mi casa. Pruébenme ahora, dice, hay alimento en mi casa. El diezmo va a la casa de Dios. Pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Eso dice, eso es provisión, pero también protección. Y reprenderé también por ustedes al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, con esto estamos viendo entonces la intención de Dios de bendecirnos. Escúchame, a ver, ¿quién te enseñó sobre los recursos? ¿Quién te habla de dinero? Entonces, y hay gente que cuando a veces uno toca este tema, porque si no se toca vivimos en ignorancia, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Entonces hoy día recibe bien, porque así como Elías cuando va donde la viuda y le pide, Elías no está pensando en él, si Dios le puede proveer a Elías de lo que no te imaginas, le puede proveer.
Yo cuando te hablo esto a ti, no es simplemente que estoy mirando como alguien que pueda financiar el proyecto. Si el proyecto no es para mí, es para ti y es para nuestros hijos también. Pero te voy a contar algo, cómo Dios es fiel y cómo los principios siempre funcionan. Aprendas esto, Eclesiastés 11:1. Eclesiastés 11:1. Escúcheme, por favor, yo oro en mi corazón para que tú tengas un buen corazón para recibir la palabra. El libro de los Hebreos dice que hubo un pueblo que caminó, peregrinó, salió de Egipto, iba camino a la tierra prometida, pero no entró a la tierra prometida. ¿Y sabe por qué no entró? Porque había en gente un corazón rebelde, había un corazón engañoso. Dice que no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en las que la oyeron. Hoy día yo te estoy dando una palabra que es para tu beneficio, que es para que tú seas una persona próspera, que es para que tú seas una persona dadora, generosa, para que tengas para dar, ¿no? Entonces esta es una palabra y te hago acordar de Eclesiastés 11:1 que dice: echa tu pan sobre las aguas. ¿Y qué más dice? Porque después de muchos días lo hallarás. Escúcheme. Años atrás, para nosotros para comprar una radio, yo supe que para que puedan venir los recursos para la radio, tenía que sembrar en un terreno que diera radio. Entonces busqué a un hombre de las comunicaciones, el más connotado en Chile, un hombre de fe, un hombre de Dios, e hicimos una ofrenda importante cuando no teníamos, pero simplemente llamamos a Armando, que por años ha sido nuestro tesorero, y hazte un cheque de una cantidad de 3 números, de 4 números. Y entonces llamamos al pastor a nuestra casa y le dijimos: pastor, queremos ofrendar en usted, pero no estamos sin ofrendar en usted y que ore por nosotros porque tenemos en nuestro corazón una radio. Así que estamos sembrando para cosechar una radio. Así que él oró por nosotros. Y bueno, en el tiempo, ya tenemos hace 15 años la radio Presencia FM, la 98.9. Escúchela. Día y noche no para. 98.9 FM, Radio Presencia. Bueno, pasó el tiempo. Y cuando decidimos entrar para hacer este comedor, yo estaba pensando que eso nos va a costar algo, o sea, mucha plata. Y nosotros teníamos un porcentaje pequeño de dinero. Entonces le dije a la pequeña, a esa pequeña empresa, le dijimos: ya parta con este poquito de plata que tenemos y le vamos a creer a Dios para que llegue más. Y entonces ya estábamos a punto de comenzar la conferencia y ellos partieron. Ustedes saben que eso ha ido rápido. Y ellos partieron. Y entonces estaba a punto de comenzar la conferencia y estaba ya remojando la palabra para darla ese día y recibo un llamado telefónico. Y entonces era el pastor Fernando Chaparro. Y me dice: pastor, porque así me dice: pastor, ¿cómo está? Bien. Oh, pastor, gusto saludar. Todo. ¿Tiene un lápiz? Y me dice: sí. ¿Un papel? Sí. Anote, me dice. Ya, no sé para dónde iba. Ponga 6 de febrero. Ya, 6 de febrero. ¿Qué pasa? Ese día nuestra congregación les va a ofrendar a ustedes 10 millones de pesos. Y yo digo, pero ¿cómo si ustedes están comprando un Walmart? Ustedes tienen tanto que pagar. Me dice: yo necesito tanta plata que por lo mismo tengo que sembrar. Bien, pero esa era la parte A del tema, de la historia. La parte B la supe ayer. Ayer converso con él una vez más, lo saludo: ¿cómo está? Le agradezco, le digo que estamos muy agradecidos, que eso más lo que nosotros habíamos puesto ya ha cubierto el 50% del proyecto, que estamos felices, etc. Y me dice: ¿te acuerdas cuando hubo un congreso en un lugar, ¿cómo se llamaba? Acuérdeme dónde se hacen los eventos allá. Habíamos acordado no, todavía no estaba el Movistar.
otro lugar que hizo un congreso él, en el Cabo Policán. ¿Te acuerdas cuando hubo el congreso en el Cabo Policán? Sí. Ya, en ese congreso, Dios llamó a través del pastor que estaba predicando, al pastor Fernando, y lo hizo subir a la plataforma y le dio una palabra profética de que él iba a tener un edificio enorme en esos años, que ahora lo está teniendo. Es un lugar de 7 hectáreas, capacidad para 3.000 vehículos. Y cuando le dio la palabra profética, nosotros cuando hacemos los viajes, nunca hacemos despilfarro, siempre quedamos así como ya. Pero siempre llevamos, y en ese tiempo llevábamos la chequera de la iglesia por cualquier imprevisto. Y cuando pasa eso, yo le dije: Debra, hazte un cheque rápido. Me saltó, hazlo. Y Debra, ya me dice, sacó y hizo la cosa. Agarramos, vamos. Y cuando él iba bajando de la plataforma, ¡paf!, le pasé un cheque de $1.000.000 en su mano. Me dijo, y yo no me acordaba de eso. Me dijo: ¿te acuerdas cuando en el Cabo Policán Dios me dio esa palabra? Sí. En estos días Dios habló a mi espíritu y me dijo que yo te lo devuelva o te lo retorne multiplicado a ti. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Jamás me imaginé que iba a haber un retorno de eso a través de esa misma persona, porque yo enseño que cuando tú le das a alguien, Dios es tu fuente. Primer principio, diga conmigo: Dios es mi fuente. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el Shaddai, el Dios del pecho materno. Él es el Dios que se complace en la prosperidad de sus siervos. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. De manera que Él es tu fuente, no es tu jefe tu fuente, no es tu papá tu fuente, no es tu marido tu fuente. Dios es tu fuente. Se te cierra una puerta y Dios es capaz de abrir 10 puertas, 3 puertas. Se te pierde algo, Dios es capaz de reembolsarte eso como jamás te lo imaginas, porque Dios es capaz de mover lo que no te imaginas. Para Elías fueron los cuervos, para Elías después un ángel. Bueno, para ti puede ser cualquier persona que Dios mueva su corazón y que tú no tienes idea cómo caíste en gracia de esa persona, pero tu jefe dice: todos los demás se van, pero ella no se va. Todos los demás se van, pero él no se va. Y están pensando: ponlo a él para el mejor trabajo, para la mejor responsabilidad, porque aun cuando no tiene el estudio de otro, tiene la actitud, tiene la diligencia, tiene la inteligencia, y por eso yo la quiero a él o a ella. Bendito sea su nombre. Dios es nuestra fuente. Y hemos aprendido también que como Dios es nuestra fuente, tú tienes que, para cosechar, tienes que sembrar. Y que la medida de tu siembra va a determinar la medida de tu cosecha. Si tú estás diciendo: ¿por qué tanta escasez en el presente? Pregúntate si en el pasado sembraste. Tú no puedes estar esperando cosecha en el presente si en tu pasado no sembraste. Llámale de cualquier tipo de siembra que tú quieras, porque cada semilla se reproduce según su género. Pero el tema es interesante porque Pablo dice: dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Así que cuando tú diezmas, tú no tienes que aplicar fe, tú sabes, tienes que aplicar matemáticas nomás. Si recibes 1.000.000, 100, eso es tu diezmo, es de Dios. Pero cuando ofrendas, ahí tienes que aplicar fe. Y es ahí donde Dios te puede hablar, te puede decir: dalo todo. Les conté del furgoncito que tenía a la venta y no vendía. Y en una reunión acá, un pastor predica, que era invitado más encima, de pasada, predica y dice, y desafía a crecer en fe, pues. Y yo paso adelante y Dios me empieza a hablar y me dice: ¿pensaste en el autito que tienes que no se vende? Sí, bueno, ¿es cosecha o semilla? No lo vendo, entonces debe ser semilla, tengo que sembrarlo. ¿Sembrarlo? Sí. Y
como se dice en Chile, sangre pato, saqué la llave de mi bolsillo y me adelanté. No estabas tú, sino a lo mejor te hubiera sido el sorteado. Pero ese día estaba un hermano, le pasé las llaves, le dije, y me dice, ¿qué estaba haciendo? Me acuerdo todavía. Te estoy regalando el auto. Así, no así como lo estoy diciendo. Te estoy regalando el auto. ¿Estás seguro? Me dice. No estoy seguro, pero... Y ¿sabes qué? Yo creo que cuando uno le cree a Dios, porque, bueno, voy a ir en la pauta, me quedan tan pocos minutos. Nosotros dijimos que Jesús en su vida terrenal nunca fue pobre, porque a veces te presentan al Jesús pobre. Él tenía dinero para cubrir sus viajes misioneros, habla de tener tesorero. Si hay un tesorero es porque hay tesoros. Más encima debe de haber habido harto. Debe de haber habido harto. Mira cómo conjugué el verbo haber. Debe de haber habido. Pero debe de haber habido harto. Está bien dicho, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque dice que robaba. El tesorero robaba. Y no se daban cuenta de inmediato. Y fíjate que cuando hay la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Vienen los discípulos y le dicen, Señor, mira, la multitud ha estado todo el día, tienen hambre, habría que terminar, estás dando el seminario en todo el día y era una prédica nomás, pero te lanzaste con el seminario. Y Jesús dice, denle ustedes que comer. Y la respuesta fue, Señor, mira, si vamos a las panaderías de los entornos no alcanzamos, no da abasto. O sea, los discípulos nos están diciendo, ¿y con qué plata? No sé si tendrían tanto, pero tenían. Con esto quiero decir que eso te arroja a ti que Jesús no era pobre. Se pelearon sus vestidos en el momento de la crucifixión. Existe evidencia que tenía una casa. Le preguntan, Señor, ¿dónde vives? Y él dice, ven y ve. Capernaum estaba hablando y abrieron el techo. Y seguramente era su casa, ¿no? Como simplemente dejaron que el techo se abriera o lo rompieran. Jesús estaba ahí. Él no tenía sepulcros. Dicen, no, si Jesús era pobre porque no tenía un sepulcro. Pero es que Jesús más bien no es que era pobre, sino que era sabio, buen administrador. Seguramente él juzgó que no era necesario comprar un sepulcro que solamente se iba a ocupar 3 días. ¿Para qué? Y la Biblia dice que él, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y nosotros estudiamos una escritura también. Como ustedes ven, estoy trayendo más consistencia en lo que estamos aprendiendo. Dios dice ahí en 2 de Corintios 9:8 que Dios proveerá con generosidad todo lo que ustedes necesiten, dice. Dios, ponlo por favor, me ha fallado el ponedor de escritura. Ya, es el computador el lento. Dice, Dios proveerá, ahí en 2 de Corintios 9:8, proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Estoy diciendo aquí en 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En otra versión, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ustedes abunden en toda buena obra. Ve. Así que miren por favor, después nosotros vimos Proverbios 10:22, vimos Proverbios 13:4 y concluimos con que es Dios quien nos da a nosotros el poder, dice Deuteronomio, para hacer las riquezas. Escúchame, Dios dice que a sus hijos Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Así que diga conmigo, Dios me da el poder, diga, para hacer las riquezas. Pero diga, pero las riquezas las hago yo. De nuevo, Dios me da el poder para hacer las riquezas, pero las riquezas las hago yo. A ver si le sirve, ponga su manito acá por favor. Diga, Señor, recibo ideas creativas, sueños. Recibo un metinca
Un metinca hacer eso. Se me alumbra la ampolleta. Negocio bien. Sí. Ya compro bajo. Vendo alto. ¿Ves? Hay gente que dice, a ver, ¿qué hago? Ya compro casas, las arreglo y las revendo. La negocia. Llegó un hermano venezolano allá en Ancud. Fíjense qué increíble, mira. Chileno diciendo que las cosas están malas y los venezolanos que llegaron, los que llegaron al comienzo, casi todos prosperísimos. Yo me río porque un hermano precioso llegó acá y nosotros le ayudamos. Y hoy día la iglesia le debe. Le mandé a poner el aire acondicionado y me di, ya le empecé en 3 meses, pastor. Ya, pues muy bien. Y así que pusimos aire acondicionado para los niños en las 2 salas y le debo a un hermano venezolano. O sea, mira qué increíble. El hermano ahí en Ancud, ellos llegaron, su papá allá en Venezuela había sido un empresario, así que él en todo lo que ve me dice, yo no veo una imposibilidad, yo siempre veo una oportunidad. Tiene esa mente. Y hoy día es el capo en vender sushi. Y es el mejor. Y abrieron un segundo negocio. Y cuando nosotros estábamos en la casa del pastor, llegaron 2 así cosas de sushi mandadas por él a nuestra casa para que me atiendan, para que comamos. Iniciativa de que no, el pastor no le pidió, no le dijo, mira, no te olvides que llegue el pastor, así que ponte con algo, nada de iniciativa. Le pregunté, ¿cuáles crees tú que son los factores de tu éxito? Me dijo, bueno, la bendición de Dios, número 1. Segundo, me dice 2 cosas. La calidad del producto, porque yo no compro el producto a cualquiera, certificado, que pago más. Y la rapidez de mi entrega. Y se ganó un premio nacional en esas cosas de gourmet de comidas. Venezolano. Ideas creativas. Puede hacer mucho más de lo que tú, si tú tienes, nosotros. A ver, es que no va a venir las riquezas porque un día soñaste y te levantaste y arriba andas caminando arriba de dinero. No. Es que te estoy hablando de finanzas porque se dice que una gran cantidad de problemas, de matrimonios se divorcian y uno de los factores principales ha sido las finanzas, por dinero. Y por eso entonces va a ser tan importante que tú puedas disponerte, aun cuando estas prédicas no son de inspiración y de milagros, que las vamos a tener, pero es que esto te va a ayudar mucho. Y te voy a tocar 2 puntitos más breves y concluyo, y lo voy a dejar pendiente. Entonces estoy diciendo que dicen que el primer motivo de discusión en el matrimonio son las finanzas. Y nosotros consideremos lo siguiente, mira, lo que enseña la Biblia sobre finanzas. Hay más de 500 versículos en la Biblia referente a la oración. Y hay más de casi 500 versículos sobre la fe. Pero hay más de 2000 versículos sobre dinero y posesiones en las Escrituras. De las 38 parábolas de Jesús, hay 16 donde Jesús habló de dinero. Entonces es claro que desde el punto de vista de la Biblia, debemos entender cómo manejarnos con el dinero ¿por qué es tan importante conectarnos bien con el dinero? Dinero también es tesoro. Dinero es amoral. Eclesiastés dice que dinero sirve para todo. Es amoral, depende del uso que le des. Con dinero se mandan a matar personas, los mercenarios, o los sicarios, sicarios. Pero con dinero también puedes rehabilitar a un chico que está deforme. Con dinero puedes alimentar a gente pobre. ¿Ves? Entonces dinero, por eso que dinero no es algo que no es espiritual.
Es demasiado espiritual. Y fíjate que dinero también es tesoro, y la Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. La forma en cómo te manejas con el dinero va a revelar acerca de tus prioridades, lealtades e intereses. Sí, de hecho, controla directamente la bendición que recibirás o no recibirás en tu vida. Y por eso que la palabra de Dios nos enseña, y yo te digo que cualquier persona que aplique los principios bíblicos de lo que estoy compartiendo, verá que la prosperidad de las finanzas empezará a funcionar en su vida. La Biblia dice que el dinero entonces sirve para todo. La idea es que el dinero sea una herramienta que tú uses en la vida en vez de que sea un amo que te gobierne a ti. La Biblia nos dice que el principio de todo mal es el dinero. Dice que el amor al dinero es el principio de todo mal. Entonces muchos cristianos son esclavos del dinero. ¿Por qué? Porque trabajan durísimo y hacen cosas que no quieren hacer solamente para cubrir solo sus necesidades. Y Dios tiene una mejor manera de vivir para nosotros, de enseñarnos a cómo poder ser esa gente próspera. Esa gente que no solamente tengamos para cumplir nuestras necesidades, sino que tengamos también para llevar adelante sueños y para bendecir a los demás, para dar. Lo primero que debemos entender acerca de las finanzas es que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Escúchenme, Jesús enseñó sobre la administración en ese relato ahí de ese mayordomo sagaz, en Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Yo no voy a profundizar en esta parábola, solamente quiero hacer notar la función y la actitud de ese mayordomo. Fíjense que un diccionario libre define mayordomo como la persona que administra la propiedad, las finanzas o los negocios de otra persona. Por eso que la insistencia, mi querido, no ponga los pies en las paredes. Este era un galpón feo, pero si estamos siendo fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. O sea, una cosita vieja no tiene por qué ser sucia. Esta cosita es vieja y no tiene por qué ser sucio. Y usted está mirando también a otro viejo acá que no tiene tampoco por qué ser sucio. Con una manito de gato la arreglas, ¿no? Entonces el tema es que la excelencia va por dentro. Y esto es muy importante en todo lo que Dios te dé. Entonces los cristianos tenemos que entender que no somos dueños, que Dios es el dueño. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Por eso yo digo a los músicos, cada uno de ustedes tiene que cuidar sus instrumentos. Tiene que venir de vez en cuando a limpiar los equipos, todo. De esa manera estamos entonces siendo buenos mayordomos. Sin la bendición de Dios sobre nuestras vidas, nosotros ni siquiera tendríamos la capacidad para prosperar. Como cristianos nosotros somos mayordomos y tenemos que reconocer que el dinero que tenemos en realidad no es nuestro. El dinero no es nuestro. Escúcheme, el dinero es un don de Dios. Hay gente que dice: compadre, yo trabajo y yo hago lo que quiero con mi plata. Entonces no está entendiendo que es su mayordomo. Yo sé que somos nosotros los que de hecho andamos por el mundo haciendo la labor por la que nos pagan, ¿cierto? Trabajando. Pero tenemos que desarrollar la mentalidad de que el dinero que recibimos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Santiago 1:14 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Escritura muestra una parábola donde dice que vino su Señor y llamó a los trabajadores y les dijo: da cuenta de tu mayordomía. Yo procuro practicar reino en mi autito. En todos los que usted ha visto, que los he ido renovando, algunos regalé, siempre limpiecito. Y entonces le hago broma a alguno más de alguna vez.
Nos juntábamos ahí afuera, estaban trabajando, entonces tomé la manguera y le eché agua a todos los que no tenían reino. Tenían llenos de polvo, no tenían reino. Entonces se sonrojaron así. Es como cuando en la casa con tu mujer. Si toman tecito, no dejes en la taza ahí para que lo haga ella, hazlo tú pues. Acostúmbrate, si tomaste tecito, lava de inmediato. Ya ahora me están mirando así, se está convirtiendo Guillermo, me dicen en la casa. Estoy haciendo eso. Si tengo una mascota, lo estoy sacando todas las noches, aunque me acueste tarde. Entonces, que si soy fiel en los pocos, Dios seguramente nos va a dar más, pues. Universidades, colegios, enviar misioneros, comedores abiertos. ¿Por qué no? Un montón que nos dé liderazgo, hombres y mujeres que quieran provocar cambios y transformar la nación. Eso es maravilloso. Entonces Dios nos ha confiado todo el dinero que tenemos y es importante hacernos a la idea de que somos los mayordomos del dinero de Dios, pero no del nuestro. La mayoría de la gente divide en sus vidas en los asuntos espirituales como el cielo y el infierno y los asuntos privados y personales como la profesión y las finanzas. Fíjate, cuando se trata del dinero, esas personas piensan que todo depende de ellos. Como resultado, muchos cristianos están teniendo dificultades con las finanzas. Dios quiere ser la fuente de todo en tu vida. El Señor nunca se propuso que tú llevaras la carga de asumir la responsabilidad de las finanzas. Él quiere quitarte esa carga. Él quiere enseñarte, Él quiere bendecirte. Por eso cuando Dios es primero, el resto es bendecido. Por eso Dios pedía el primogénito primero. Dice, los primogénitos son míos. Porque cuando era de Él, entonces todo lo demás era bendecido. El diezmo también es un ejemplo del primogénito que damos al Señor. Este simple cambio en la manera de pensar de dueño a mayordomo significará una gran diferencia para ti. El primer paso para ser responsable con tus finanzas es hacerte la idea de que el dinero no te pertenece a ti. Entonces, en vez de aferrarte a tu dinero, debes pensar así: soy un mayordomo de lo que Dios me ha confiado. Dios me ha bendecido con estos talentos y con estas capacidades. Dios me ha bendecido con mi trabajo. Dios me ha bendecido y me ha dado todos los recursos que tengo. No tengo la autoridad de manejar mis finanzas como yo quiera. Soy un mayordomo. Y la gente con esa mentalidad de dueño, fíjense, la gente con mentalidad de dueño, acaban tratando de hacer todo por sí misma. Pero los mayordomos reciben libremente la bendición de Dios. Y mire, y cierro con esto. Qué bendecido fue Abraham. Si tú miras ahí en el relato de Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y te voy a proteger porque voy a maldecir a los que te maldigan, y van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando tú lees la historia de Abraham, te das cuenta que Dios no estaba hablando de beneficios espirituales intangibles solamente con Abraham. Él estaba hablando de bendiciones materiales y terrenales. Abraham no era rico por su conocimiento en los negocios o porque Dios recompensó su integridad. Él prosperó porque Dios prometió bendecirlo y darle grandeza a su nombre. Él se hizo rico porque la bendición de Dios estaba en su vida. Dice, Dios llamó a Abraham, Dios bendijo a Abraham y Dios multiplicó a Abraham. Diga conmigo: Dios me llamó, Dios me bendijo y Dios me multiplicó. Para eso nos queda pendiente aprender cómo enseña Dios los principios financieros para que nos vaya bien en la vida. ¿Cómo lo hacen? No, si ustedes son la iglesia de los millonarios. Viste que entre semana todos los autos de la universidad se paran aquí al lado de nosotros. Entonces creen que todos somos eso somos nosotros todos. Que crean.
es que Dios nos bendice, pero también es que estamos aprendiendo desde la sabiduría divina, ¿no? Ya vamos a ver que más bienaventurado dar que recibir, pero que también no podemos dar así, al despilfarro, saber cómo damos, escuchar a Dios. Vamos a aprender muchas cosas en la próxima reunión, si Dios lo permite. Amén. Póngase de pie, por favor.